Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? Está un poquito helado, ¿eh? Oye, gracias por aceptar la invitación. La verdad es que estamos en un momento que es relevante para nosotros en términos de los procesos que hemos venido viviendo como universidad en el último tiempo y particularmente en el primer semestre de este año. Entonces, estamos hoy día aquí para inaugurar las actividades de colaboración con la Fundación para la Confianza, y en ese contexto es que me acompañan a mi izquierda primero José Andrés Murillo, filósofo, autor de filosofía, y en el extremo Claudia Fischer, trabajadora social, directora ejecutiva y directora técnica, es el cargo, ¿no?, de la Fundación para la Confianza. Decir que estamos en esto por una razón muy simple. Tenemos un mandato que surge de dos cosas. Tenemos un mandato que surge de nuestro proyecto institucional, de nuestra misión institucional, de nuestros valores institucionales, que, como hemos podido revisar, nos demandan ciertas condiciones y ciertas circunstancias de convivencia como universidad. Y luego la construcción que hemos referido a partir de lo que hemos vivido en el último tiempo, de la construcción de un nuevo trato de convivencia como universidad. Y en esa construcción de nuevo trato está presente de nuevo los valores institucionales como demanda, pero también y particularmente todo lo que tiene que ver con la promoción de integración y diversidad que como universidad tenemos. Esta universidad diversa, cada vez más diversa étnicamente, muy diversa etariamente, diversa en términos de pueblos originarios, y por supuesto el movimiento feminista y la comunidad trans nos trajo además a la mesa con mayor fuerza la discusión sobre esos otros temas que también tienen que ver con la diversidad. Y en ese contexto, como ustedes saben, y muchos de los que están aquí forman parte de las mesas triestamentales, estamos como universidad trabajando entonces en la construcción de un nuevo trato que se materialice en una política referida a este tema, en un reglamento referido a este tema y en todos los protocolos que sean necesarios para ayudarnos a construir una comunidad que convive sana y adecuadamente. Ese es el contexto en el que estamos, y en ese el aporte de todos y cada uno de nosotros es fundamental. Por eso, gracias por aceptar la invitación. ¿Claudia? Sí, está prendido. Ya, yo me voy a parar porque no me puedo quedar mucho rato sentada. Les pido disculpas porque me muevo bastante. Bueno, me presentaba, yo soy Claudia Fischer, soy trabajadora social. Para mí es un honor empezar a participar en estas instancias. En la Fundación nosotros tenemos una mirada bastante particular sobre las situaciones de abuso, ¿ya? Y vamos a ir en esta exposición que vamos a abordar, me interesa poder profundizar en cómo nosotros entendemos el abuso sexual, en este caso, en la prevención de los abusos, del acoso, del abuso sexual, como una forma de abuso de poder. Por lo tanto, desde ahí que, como trabajadora social, a mí me hace mucho sentido el abordaje con las comunidades. ¿Puedes pasar la próxima? Atrás, una más atrás. Ahí. Tenemos un problema, o sea, en general cuando uno empieza a hablar de abuso, pasa que nos duele, nos interpele, porque cuando digo que es un problema de abuso de poder es porque pasa en contextos sociales donde nosotros también tenemos parte y significados puestos en esas relaciones. Entonces nos duele, nos cuesta ver. En los 90, cuando empezamos a hablar de violencia, todo el mundo decía que bueno que en Chile no tenemos problemas de violencia como en otros países, qué bueno que no tenemos problemas de abuso sexual como en otros países. Veníamos saliendo de una dictadura, habíamos vivido situaciones de dolor, pero además negábamos el dolor, sobre todo de los más frágiles, de los niños. Entonces no teníamos problemas de maltrato como en otros países. Sin embargo, en el libro de historia de todos los niños dice que Chile es producto del mestizaje. El mestizaje no es una invitación a la buena. Entonces parece que lo teníamos más naturalizado. Recién en el año 96 se tipifica como delito la violación en el matrimonio. O sea, antes teníamos la obligación de consentir. Les debíamos, además, por norma establecida en las leyes, obediencia a nuestros maridos. Alguna vez, conversando con José Andrés, nos contaban de gente
con mucho poder, que decía, bueno, pero es que ahora no le podemos pegar, o sea, con esto de los derechos de las minorías, de los cabros chicos, ya no le podemos pegar a los indios, no le podemos pegar a los niños, no le podemos pegar a las mujeres. No, no se les puede pegar. Pero ha sido un aprendizaje social. Tenemos un problema. En general, en un estudio que se hizo en universidades de Estados Unidos, se planteó que el 23% de las estudiantes declaraban algún tipo de agresión en el contexto universitario. Vamos a ver que en Chile, puede ser la siguiente, en Chile, incipientemente se empezaron a hacer también las primeras evaluaciones y se planteó desde el Consejo para la Transparencia que se habían recibido 71 denuncias. Que tengamos pocas denuncias no quiere decir que no ocurra el fenómeno. Yo estudié en la Católica y era habitual que a nosotros los más grandes nos decían ojo en las fiestas novatas porque cuando los cabros se ponen a tomar, nosotras podemos tomar, es parte del ensayo y error. Y el método científico no es solamente el buscar hipótesis científicas publicables, sino que el método científico está inherente a nuestra capacidad de aprender. Cometemos errores para aprender de los errores. Por lo tanto, parte de ser joven es explorar y cometer errores como de pronto que se te pasen las copas. Entonces, cuando las cabras tomaban mucho, pasaba que habían abusos, pero en esa época no le decíamos abuso, porque se decía es que la manoseó, ¿ya? Y las manoseaban nomás, y nadie le ponía coto a esa situación, sino que nos teníamos que cuidar entre nosotras y ojalá individualmente, porque había como poca mirada, entonces cómo nos cuidábamos. Se plantea que hay 71 universidades y 3 universidades dijeron que nunca habían recibido denuncias. A mí eso me genera mucha desconfianza, porque cuando no podemos hablar de que tenemos problemas, algo dice sobre la posibilidad de escuchar a los que tienen problemas. ¿Ya? Por favor. Sobre todo si en un estudio que se hizo el año 2007 se planteó que Chile es el país donde las mujeres en América Latina son las que se sienten más en vulnerabilidad. Es el segundo país donde las mujeres sienten que están en riesgo de salir a la calle, de poder vivir situaciones de violencia en sus espacios privados como públicos. La próxima, por favor. La sensación de seguridad en Santiago plantea, este estudio que se hace sobre las sensaciones de seguridad, el 79% de las mujeres tienen miedo de salir y de estar en espacios públicos. Eso no es un tema menor. Yo le invito a las mujeres y a nuestros compañeros que hagan el ejercicio. Yo tengo un compañero de trabajo que trabajaba antes en la fundación, que él cuando tuvo pareja tomó conciencia de algo que nunca había pensado. A él le encantaba andar en bicicleta, se levantaba a la mañana, se ponía lo primero que encontraba que fuera cómodo para poder andar en bicicleta y se iba. Y empezó a ver que su pareja, que también le gustaba andar en bicicleta, cuando se levantaba tenía que empezar a ver qué me pongo, que no vayan a pensar. 1, que soy fresca. 2, que se me vean las cosas. 3, que no me vayan a correr mano. 4, que no se me vean los calzones. O sea, ella tenía que pensar todo eso que él no pensaba. ¿Ya? Después, cuando no iba en la bicicleta, se dio cuenta que nosotros tenemos una mirada periférica que se nos activa desde los 7 años más o menos, que vamos caminando, vamos por la calle y vamos viendo hombres juntos y uno dice, ay, hombres, cuidado, a ver, cara de nada, no me importa, porque además nos hacemos las rudas, que no nos da susto, pero nos da miedo muchas veces, sobre todo de noche, pasar entre hombres, porque no sabemos lo que nos va a pasar, porque esa incertidumbre nos acompaña todos los días, ¿ya? En este minuto yo me estoy focalizando en lo que le pasa a las mujeres heterosexuales, porque hoy día voy a hablar de lo que le pasa en el fondo desde lo heteronormal a las mujeres heterosexuales, pero sí a las mujeres que no somos minoría, a pesar de que cuando se habla de las minorías sexuales, de los derechos de las minorías, se nos mete en ese saco, porque en rigor somos mayoría estadísticamente, ¿ya? Sí tenemos una situación desfavorecida en el poder social. ¿Ya? Por el hecho de ser mujeres, de nacer mujeres, estamos en una situación distinta. De ahí, si además tienes alguna condición distinta, ser mapuche, ser pobre, tener discapacidad, tener una orientación sexual distinta a la tradicional, se hace mucho más difícil. En Chile vamos a hablar de lo que, cuando nosotros empezamos a hablar, bueno, pero ¿qué es esto del acoso sexual? Nos pasa que la gente dice, bueno, pero ¿qué es delito? ¿Qué no?
En lo que se sanciona como delito en Chile, para que veamos más o menos cómo es nuestra situación país, anualmente en promedio ingresan al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía, las denuncias que pasan de Carabineros, policía, a la Fiscalía, alrededor de 19.000 denuncias. Son 19.000 denuncias en promedio por agresiones sexuales, nuevas, no de arrastre. Todos los años en Chile tenemos 19.000 denuncias. Si nosotros eso lo vemos desde el punto de vista de salud y epidemia, si tuviéramos 19.000 casos reconocidos de alguna enfermedad, diríamos que tenemos una epidemia, tenemos un problema de salud pública. Y tenemos un problema de salud pública porque ser víctima de una agresión sexual tiene consecuencias en salud física y mental. Entonces, si además, y para los que dicen, bueno, pero es que las mujeres se quejan porque están tan bravas, pero resulta que el 80% de esas víctimas son mujeres. Entonces parece que sí tenemos un problema. Porque el 80% de las personas que denuncian son mujeres, que además es súper tremendo, porque nosotros sabemos que de cada 25 casos solo uno se denuncia. Si alguien es bueno para las matemáticas, haga la proporción. Que 19.000 por 25 por 24 que se quedan en silencio. Es una cifra tremenda. La próxima. No, esa es la próxima, por favor. Entonces, cuando estamos hablando de abuso, estamos hablando de poder. Poder significa hablar de que en las relaciones sociales siempre hay asimetrías. Hay asimetrías, hay vulnerabilidades y hay fragilidades puestas en juego, ¿ya? Ustedes, en este minuto, a pesar de que son dueños de casa, están en una posición, incluso físicamente, yo estoy más arriba, porque están teniendo el gesto de confiar en que lo que yo les estoy diciendo son cosas importantes, y eso pone una situación ya asimétrica. Cuando nosotros somos profesores universitarios, tenemos una relación de poder por sobre nuestros alumnos, para poder guiarlos, entregarles conocimientos, abrirles espacios de pensamiento. No para someterlos, hacerlos sentir que son una basofia que no tienen ni idea de dónde están parados, que a veces es tentador. El poder tiene eso, que a veces nos es muy tentador decirle, ya que eres brutazo. Pero un poder bien ejercido lo que hace es potenciar esa fragilidad. Eso es importante comprender, que en esa fragilidad y en esa vulnerabilidad hay una potencia. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Hace poquito estábamos en una conversación, porque tendemos en este sistema económico en el que estamos a pensar que lo que sobrevive es el más fuerte, el que produce más, el que está bien. Por lo tanto, los viejos y los niños nos sobran. Sin embargo, la evolución no está dada porque el más grande se arranca con los tarros y olvida a los más frágiles. La evolución está porque nos cuidamos entre todos. Porque en algún minuto el que estaba con mucha fortaleza a veces se resfría y le duele todo. Y yo tengo a mi hijo de 16 años que es súper poderoso, que está en un ¡ay! En la casa anoche no pude dormir porque estuvo toda la noche, iba al baño y ¡ay! Está frágil. Después de que es deportista, anoche era una persona que estaba frágil porque estaba enferma. Todos podemos estar en algún momento, eso es parte de ser nosotros, de ser seres humanos, ser frágiles. Lo que pasa es que cuando se pone en juego la simetría y la fragilidad nos obliga a cuidar al otro. Y es una responsabilidad. Si no fuera porque los más ágiles se ponían entre los depredadores, no habría sobrevivido la especie. Porque así las crías, los viejos y los que estaban enfermos eran cuidados. Es verdad que cuando uno mira el concreto, un grano de arena no es nada, pero el concreto está hecho de arena. Nosotros somos una especie que se sostiene en el cuidado con los demás. Y eso es algo fundamental cuando hablamos de buen trato, cuidado y prevención. Es porque mirar el cuidado ético implica hacerme responsable de lo que le pasa al otro. Y lo que le pasa al otro no solamente cuando es vulnerado de manera directa, sino que vamos a ir viendo que hay relaciones que son simbólicas que también vulneran. La próxima. El abuso sexual, entonces, ¿cómo lo entendemos nosotros? Y voy a hablar de abuso sexual desde lo psicosocial, no desde lo legal, porque lo legal plantea que el abuso, no es la tipificación, ¿ya? Sino que abuso sexual va a englobar todas las transgresiones en la esfera de la sexualidad y de ahí vamos a ir acotando.
El abuso sexual implica abuso de poder, de un poder que es validado por terceros y por un contexto relacional que le entrega ese poder, ¿ya? Que es visto desde ese punto de vista, es legítimo. Todas las relaciones van a haber relaciones asimétricas donde hay poder. El tema es que ese abuso de poder empieza a ser abusivo en tanto que violenta y somete la corporalidad, el pensamiento y la libertad de otro por el fundamento del poder que tengo. Se fundamenta esa violencia y se expresa esa violencia en el sometimiento del otro porque yo tengo poder. Por eso es cuando la gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el patriarcado? Porque la mirada al pater familia, la mirada al jefe de hogar, que fue súper debatido en el último censo, esa mirada que le otorga poder solo porque es el jefe de hogar, porque es el hombre, porque es el que sabe. O sea, las mujeres antiguamente ni siquiera teníamos derecho a manejar nuestros bienes. ¿Y en qué nos resguardábamos? En el patrimonio de la mujer que trabaja, la profesional que trabaja. ¿Por qué? Porque por último teníamos un papel que decía que no éramos tan tontas, que éramos mujeres, pero teníamos título. Eso nos daba la posibilidad de decir que no éramos tan tontas por ser mujeres. Entonces, si se fijan, no es tan ajeno cuando empezamos a hablar y a revisar las construcciones sociales. Tenemos un poder y un abuso de poder que empieza a ser simbólico, ya no solamente violencia directa. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué es importante entender? El abuso sexual, el abuso de poder lo que hace es invisibilizar la experiencia del otro, la existencia del otro. El legítimo decir, esto a mí me molesta, me daña, me desagrada. Yo no quiero esto. Antiguamente los niños no podían decir que ocurría el abuso. Antiguamente las mujeres tenían que aceptar. Antiguamente teníamos que cumplir con la obligación de yacer con nuestros maridos. Porque no se reconocía la posibilidad de decir que no. Se ha ido reconociendo, por lo tanto se ha ido estableciendo una forma distinta de comprender las relaciones. La próxima, por favor. Porque la violencia simbólica no solamente es la violencia física y directa, sino que es esa que favorece el consenso, la normalización. Todas las niñas son mujeres y todos los niños son hombres. No hay intermedio. Si naciste mujer, eres mujer. Y hemos visto que hay muchos otros intermedios que han quedado a veces atrapadas las personas en todas esas dos categorías, sin ninguna posibilidad de los intermedios, que hacen daño, que duelen y que niegan la existencia. Y al negar la existencia también negamos los derechos y sus necesidades. La próxima. Cuando hablamos de abuso y de violencia es importante distinguir, a mí me gusta mucho distinguir estos dos conceptos. Violencia no es lo mismo que conflicto. En este momento en las universidades, en lo social, en el Facebook, en las redes, tenemos un conflicto, pero eso no es lo mismo que violencia. Violencia es cuando yo ocupo mi posición de poder para someter la opinión pública, para someter a otro, para hacer lo que yo digo porque yo sé. Conflicto es cuando hay dos posiciones que están, cuando hay dos personas, o dos posiciones, o dos grupos, o más grupos, o distintas vertientes, o movimientos, o colectivos, que plantean que hay una contradicción, que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que abordar algo. Es importante porque cuando nosotros empezamos a trabajar la prevención y el respeto al otro, tenemos que darle protagonismo al conflicto. Necesitamos el conflicto, porque el conflicto es una crisis que permite poner las cartas sobre la mesa y decir, a mí esto me conflictúa. Yo no quiero esto, quiero esto otro, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? El conflicto es una crisis que permite solucionar. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes acá? Cuando yo no doy permiso en el conflicto o cuando hay una desigualdad de poder en las personas en conflicto, es muy riesgoso caer en la violencia. Porque yo puedo decir, bueno, sabes que ya está bueno, ya les hicimos caso, ya dijimos que los íbamos a escuchar, pero ¿hasta cuándo van a seguir molestando y fregando con este tema del género? Y pasamos a una mirada abusiva. Porque además no hay que olvidar que quienes nos tienen conversando de esto son los cabros, así que parece que están alejados de la posibilidad de las propias respuestas, no están. Entonces es importante incorporarlos, porque los que nos hicieron hablar por primera vez de esto fueron los propios cabros.
O sea, antes a todas nosotras nos cargaban los piropos, pero no podíamos decir porque éramos unas histéricas, frígidas, que nos cargaban. Pero ahora podemos decir, ¿sabes qué? Me carga. O sea, me puedes decir, ¡ay, quedé bien! Y está listo. Pero es distinto, es muy distinto. Y eso fue gracias a que las chiquillas plantearon un conflicto. No plantearon violencia. A veces tuvieron que gritar fuerte para hacerse escuchar, porque eso fue equiparar las posiciones de poder. No sé si ustedes han visto esa imagen de lo que significa trabajar la igualdad, que no es igualar a todos los... no es que todos vayan a mirar esa imagen que están mirando detrás de la pandereta, que trabajar la simetría significa reconocer que hay algunos a los que les vamos a tener que poner un escalón para que tenga derecho a mirar para el otro lado. Entonces, en el caso, cuando estamos hablando de esto, significa cuántos escalones vamos a tener que poner. Tenemos que reconocer que hay diferencias de poder. No es lo mismo ser mujer, no es lo mismo ser indígena, no es lo mismo ser trans, hombre trans, mujer trans. Y eso implica además una serie de miradas y connotaciones y resguardo a ese no ser lo mismo. El acoso sexual, cuando tratamos de definirlo, nos pasa que nos sale la formalidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a zanjar? Cuando estamos hablando de abuso de poder, si estamos hablando de relaciones sociales y culturales, no hay definiciones definitivas. El problema de las ciencias sociales es que hemos estado todo el tiempo tratando de encontrar la categoría. No hay categorías, lo siento. O sea, las categorías son móviles, dinámicas y dependen del contexto. Yo estudié con máquina de escribir. Por lo tanto, no teníamos acceso a las redes de Instagram, Facebook, no había eso. Cuando yo estudié no existía nada de eso. Entonces resulta que en el año 2010, 2009, 2010, no sé si hay alguien tan viejo como yo creo que sí. Sí. Hubo un montón de o sea, esto es como en La Mira, pero estaba el informe especial. La de Allende se disfrazó de niñita, no sé si alguien se acuerda de ese reportaje. Y hizo una denuncia de el acoso, ciberacoso, los hombres que captaban adolescentes, hombres y mujeres. Y se hizo. Todo el mundo vio ese programa. Porque los papás, que éramos migrantes virtuales, no teníamos idea de qué nos estaban hablando, pero era horroroso y terrible. ¿Qué pasó? Que cuando se trató de poner coto a lo que había hecho este gallo, no teníamos ley. No había un delito asociado a esa acción. Pero era una transgresión sexual, dañina, que sabíamos que generaba daño. Por lo tanto, en el año 2011 surge la ley de grooming. De ahí es que no nos podemos, sobre todo en espacios donde tenemos tanta responsabilidad con nuestros alumnos, no nos podemos quedar con la sola definición penal. La tipificación penal no nos sirve. No nos soluciona. Nos soluciona para decir, bueno, por dónde voy a buscar la sanción, pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuáles son nuestras condiciones de trato, cuáles son nuestros buenos tratos y nuestras responsabilidades con nuestros alumnos. Cómo cuidamos a nuestros alumnos, a este que me da sentido, que me hace profesor. Por lo tanto, tenemos que conversar cuáles son nuestros acuerdos colectivos. No se va a sancionar solo con una tipificación. Tenemos que ver cuáles son, porque además hay sanciones administrativas que son previas a lo penal. En las universidades estatales tienen sanciones administrativas. En las universidades tradicionales también las tienen, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ir conversando en los colectivos qué es lo que nosotros entendemos para hacernos cargo del conflicto. No de la violencia, del conflicto. Si no nos hacemos cargo del conflicto, vamos a tener situaciones de violencia. No solo porque las cabras van a dejar la escoba y nos van a tomar las universidades, sino porque van a seguir ocurriendo los abusos. La próxima. El acoso sexual, por lo tanto, es una forma de abuso que se da en un contexto físico, simbólico, relacional. No solo en la sala de clases, sino que en las relaciones. Como en algún momento yo tuve un problema con un alumno que era súper devaluador con sus compañeras. El cabro venía saliendo de reconocerse como homosexual, entonces estaba muy choreado con su compañera. Y era como, esta es tonta, profe, que esta es tonta. Y todo el rato tonteaba a sus compañeras. Ese clima generaba una sensación de inseguridad en sus compañeras súper doloroso, y lo hacía delante de nosotros. Hasta que alguna chiquilla se quejó. Lo que yo planteaba es que aquí, aparte de buscar la sanción al cabro, porque generó acoso
nosotros, en nuestras caras, en nuestros ojos, ante nuestra responsabilidad se permitió. Esto no podemos dejarlo pasar. Tenemos que intervenir, no sacando de la sala ni expulsando al chiquillo, pero sí tenemos que establecer. Y vamos a ir viendo cómo se trabajan los protocolos. Dale con la próxima. El acoso es una expresión de violencia de género que manifiesta la desigualdad de poder entre hombres y mujeres en el interior de la sociedad. Eso es lo que nos están planteando las chiquillas. Y es real. Y tiene consecuencias. Cuando yo digo que es un problema de salud y además social, es porque tiene consecuencias, tiene efectos psicológicos, físicos, compromete el derecho a la educación. De ahí, cuando uno empieza a decir que compromete el derecho a la educación porque te afectan las ganas de ir a la universidad, porque te baja el ánimo, porque te enfermas, estamos hablando entonces que desde la mirada a las convenciones internacionales, lo que nos obliga a la ley, estamos en un problema y en una falta. Porque que los cabros se comprometan su derecho a la educación es una falta constitucional. Recuerden que los tratados internacionales, la Benedicto do Pará y todos los tratados internacionales son supraconstitucionales y Chile ya los ratificó. Estamos fritos. Afecta a nivel social, genera clima intimidante, incómodo, inseguro y silencio. Y esto es un tema fundamental, porque si yo veo que a otro lo maltratan, yo me quedo callado. Puede que al otro lo estén maltratando, pero yo también aprendo del maltrato del otro. Porque si nadie cuida al otro, a mí nadie me va a cuidar y además me van a dejar. Por lo tanto, lo que genera es mayor silenciamiento. Y eso es algo importante, que si ya les pasó, que se rompió el silencio en sus aulas, tenemos que potenciar que se siga visibilizando y hablando, para no volver a quedarnos como cuando se tapa con la costra, ¿cierto?, una infección. La próxima, por favor. Dale porque esto tiene un efecto que no... La simetría, el sentido, vamos con la... No, ahí está bien. El sentido de la comunidad educativa. Esto es importante, pero no podemos olvidar de dónde estamos. Todos los sistemas relacionales, todos los contextos tienen sentido. Y la comunidad educativa es una comunidad que tiene sentido. Y la comunidad no está solo no solo son los alumnos, son los profesores, son los paradocentes, son los apoderados, es una comunidad viva, es amplia. La próxima, por favor. ¿Cuáles son los roles de garantes? La inclusión y la diversidad, hacer efectivo el derecho de la educación de calidad, la igualdad de oportunidades y la participación. Eso es el rol de la universidad y de todos los sistemas educativos en Chile. Eso es una obligación que además está consagrada en las leyes de educación chilenas. Tiene la obligación de eliminar las barreras, es decir, no podemos dejar pasar que los jóvenes se sientan inseguros o que no tienen el derecho de plantear dificultades dentro de nuestra sala o de nuestro espacio. Y hay normativas que lo plantean. El código, siempre cuando nos vamos, bueno, pero ¿qué es lo que se sanciona? Lo que tenemos establecido así como súper claro, y cuando uno le dice, no, pero es que eso es acoso, el acoso es acoso laboral. Tenemos dos espacios donde se plantea el acoso laboral, que son el Código del Trabajo y el Código Administrativo, el Estatuto Administrativo para las universidades estatales. Sigue con la próxima. La próxima. La Ley General de Educación también plantea que la educación es un proceso que se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos. Por lo tanto, asegurar que todos y todas, independientes de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales. Eso es un elemento fundamental y fundante de este desafío. Porque si tenemos situaciones que hacen que la gente se sienta que está en menor condición para poder ejercer su derecho a educar, estamos afectando esto que está consagrado en la ley. Que tengan las mismas oportunidades de recibir educación de calidad y que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. ¿Ya? Así que cuando nos dicen, no, pero es que no hay ley, sí tenemos ley. Lo que pasa es que no tenemos una sanción penal quizás, pero sí tenemos una obligación administrativa fundamental. La próxima. Si además vemos que, bueno, no, dame con la otra, porque esto, la otra. Tenemos una otra más. No, perdón, retrocede una sola. La OIT plantea como comportamiento de acoso laboral, que después lo vamos a poder ver cómo se puede homologar a los espacios educacionales.
La violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios, los acosos verbales, preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, acoso no verbal, silbidos, gestos, la mirada que desnuda, las mujeres la conocemos, que uno siente hasta la espalda. La próxima, por favor. Ahora, ¿cuáles son nuestras normativas supraconstitucionales? Está la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Belén do Pará y la de Montevideo, que son específicas. Se las puedo dejar si las quieren revisar después. Pásalas nomás. Plantean la distinción, o sea, que se tiene que evitar la discriminación, que Chile se compromete a evitar la discriminación con relación a que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento o goce de ejercicio sobre la base de la igualdad, pero plantea en las esferas políticas, económicas, social y cultural y civil, es decir, de la educación, pero después incluso es más específica. Tiene que fomentar el conocimiento y la observancia del derecho libre de violencia y que tiene que modificar los patrones culturales con programas de educación formales y no formales. Es decir, aquí es lo que plantea la teoría de derechos humanos. El derecho humano no solamente te dice lo que tú tienes asegurado, sino que el derecho humano te plantea lo que las instituciones tienen que promover. Acá no es solamente que vamos a evitar que los abusen. Acá nosotros tenemos que educar para que no abusen. Acá tenemos que educar para que la gente sienta que tiene derecho y sepa saber usar de sus derechos. Por ejemplo, que cuando las mujeres vayan a inscribir a su hijo en el registro civil puedan decir: yo quiero que pongan en su certificado que mi hijo, yo y su papá compartimos los derechos sobre su... ¿cómo se llama? La patria potestad. ¿Y qué es lo que te van a decir en el registro civil? No, si eso no se puede. Peléalo porque se puede, pero para poder pelearlo uno tiene que saber que existe esa posibilidad. Porque si yo quiero ir a abrir una cuenta de ahorro para mi hijo, tengo que pedirle permiso a mi marido, porque cuando yo lo fui a inscribir no me habían dicho eso. Ahí no es que yo sea la tonta que no me instruí. El Estado debe instruir y el oficial del registro civil debería enseñarle a todas y a todos cuando van a inscribir que eso se puede. ¿Ya? De eso se trata. Cuando estamos hablando de modificar y desarrollar programas, tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes y a nosotros como profesores cuáles son nuestras obligaciones con nuestros estudiantes, cuáles son sus derechos, cómo pueden ejercer esos derechos, dónde están esos espacios de ejercicio. La próxima, por favor. Bueno, esto sigue como en lo mismo. Tenemos 3 convenciones firmadas y ratificadas por Chile que nos obligan. Pasemos con la siguiente. ¿Más? Pero ¿por qué nuestros estudiantes, a pesar de todo esto que tenemos, no denuncian? ¿Por qué tenemos 71 casos? Porque todavía no tenemos muy claro, todos los que estamos acá, qué es abuso y qué no. Porque seguimos pensando en qué es delito y qué no. Tenemos que empezar a generar procesos de discusión para que sepan, para que todos sepamos de qué es lo que estamos hablando. Porque tienen miedo y vergüenza de la estigmatización, porque van a ser reprobados por los pares. Oye, pero si somos todos amigos, vamos a echar a perder, oye, el desprestigio de la institución. Esa es una fuerza tremenda en contra de uno, porque ¿cómo vas a echar a perder? Porque además, en nuestras disciplinas, sobre todo entiendo que ustedes tienen disciplinas artísticas, es súper difícil porque los maestros son muy pocos, los espacios de expresión cultural son limitados. Por lo tanto, si te echáis un maestro encima, se te cierran hartas puertas. Por la culpabilización a la víctima, o sea, que es la típica, bueno, cómo andaba, por qué andaba y hasta dónde anduvo. Tenemos tantas formas. O por qué no habló antes. Habló cuando pudo hablar, cuando había alguien que podía escuchar. No existen canales claros de ayuda y denuncia. Los cabros no tienen idea por dónde. Yo hago orientación en la fundación, tenemos un equipo de orientación en crisis para personas que han sido víctimas, y la mayoría de las personas no saben qué hacer, porque no tenemos información sobre qué se hace disponible, y porque las facultades no se hacen cargo del problema, que aquí parece que están haciendo ustedes ese cambio, ¿cierto? Ese es un primer salto. Vamos con la próxima. Entonces, recomendaciones. Hay que trabajar para comprender las dinámicas abusivas, el rol del silencio, el secreto, la culpa, que son las piedras angulares del abuso, o sea, esto que no podemos hablar.
Hay que trabajar y conocer cuáles son las dinámicas de violencia en lo cotidiano, no solamente en lo grave, que uno dice, ese femicidio, no, en lo cotidiano, cuando alguien dice, a esta le falta, porque que a uno le falte, porque a los demás los tiene aburridos, porque es súper pesado, significa que alguien puede hacernos el favor de dárselo que no lo quiera y aunque no sepa que le falte. Entonces una justificación para el abuso. No es menor los chistes sexistas. Porque si uno los analiza un poco más allá, pueden ser tremendamente violentos y facilitan y justifican transgresiones graves. La prevención es multifactorial, tenemos que ver tenemos que revisar los contextos, tenemos que pensar las instituciones como defensoras y promotoras de los derechos. Tenemos que sensibilizar respecto del tema siempre, y eso vamos a ver que tiene que ver con, la próxima por favor, que tiene que ver con que tenemos que sensibilizar y educar a la comunidad. Esto no se queda solo en estas mesas. Hay universidades donde los cabros cuando ingresan, así como se les enseña, acá está el baño, acá está la DAE, acá les podemos hacer orientación oral, se les explica también cómo entendemos el abuso, qué cosas están permitidas, qué no, dónde pedir ayuda cuando esto se escapa. Se plantea cómo se pueden cuidar entre ellos, no cuidarse del abuso, sino cómo se cuidan entre ellos. Que si alguien está borrado por alcohol o droga, lo que corresponde es cuidarlo, no dejarlo tirado, por ejemplo. Crear espacios, crear oficinas, sensibilizar sobre los límites, tolerancia cero a conductas machistas, sexistas, racistas. Hay que problematizar y hay que tener, así como nuestros alumnos tuvieron la fuerza de plantearnos el desafío, tenemos que asumir el desafío también entre nosotros, entre nuestros pares, de no aguantar. Cuando nos digan, oye, es que las cabras de ahora son todas antes están súper sexualizadas, porque nosotros también participamos en la hipersexualización de las relaciones. Generar y crear grupos de ayuda mutua, que los pares, que los profesores tengan espacio también de compartir, de poder apoyarse entre ellos. La próxima. Asumir y cuestionar, y esto es un tema permanente, por eso es la invitación a empezar a conversar y problematizar desde acá, es porque tenemos que asumir y cuestionar nuestros prejuicios, que los hombres no se pueden controlar, que las mujeres se buscan el abuso, que si está borracha no pasa nada porque no se acuerda, que es una prueba de amor, cuestionar los estereotipos corporales, así como que hoy es la gorda, que si seguro le iban a abusar si está guatona. Cada vez que nosotros, esta imagen corporal que es la que validamos, que no le permitimos a las personas gorditas, viejitas, yo tengo canas, tenemos que dar espacio a la diversidad y reconocer y validar y respetar la diversidad, y eso es concreto, eso se hace en el cotidiano. Y también cuestionar los estereotipos culturales sobre las capacidades de las mujeres y minorías sexuales. Un último ejemplo alrededor de eso. Dentro de las concepciones de manejo de abuso sexual, una teoría que nosotros usamos mucho los que trabajamos en esto, es la teoría del hechizo. Y yo siempre uso mucho la teoría del hechizo porque además me sirve para mostrar la hegemonía y el poder que tienen los hombres. Porque la teoría de hechizo, cuando uno le pregunta a alguien conoce la teoría de hechizo? ¿Alguien de aquí la conoce? No. Cuando uno dice, ¿conoce la teoría del hechizo? ¿Cómo le decimos la teoría de hechizo? ¿De quién? De Perronin y Nanini. Siempre que yo pregunto por la teoría de hechizo me dicen, la teoría de Perrone. ¿Saben por qué dicen de Perrone? Porque también la escribió Nanini, Martín Nanini, que es una mujer. Ni por orden alfabético debiera estar Perrone primero que Nanini, pero resulta que Perrone es doctor y es hombre. Por lo tanto, en la teoría del hechizo que estudiamos para hablar de abuso, nos comemos a Nanini. Está ahí, en ese cotidiano, porque hay teóricas y hay gente que quiere escribir, que no ha podido por ser mujer. La próxima, por favor. Saber acudir a la justicia ante las agresiones sexuales. No confundir el rol de investigador con la denuncia. Yo solo pongo el antecedente. Los que investigan son otros. Yo no tengo por qué hacer careo y ver si la prueba es suficiente.
Yo tengo la obligación de denunciar cuando es un delito. Estamos obligados. La presunción de inocencia no significa asumir que es mentira lo que dice la víctima. Significa tratar con dignidad al otro, pero contener a la persona que denuncia, hacerme responsable del que denuncia y trabajar desde la confianza lúcida. Esa es la invitación. Y ahora los dejo con José Andrés Murillo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar a la antigua, sin presentaciones. Así que si pasamos una y la dejamos en... Solamente como una introducción al paradigma que nosotros hemos ido tratando de... No hemos ido tratando, sino que hemos ido desarrollando los últimos años, que es la de la confianza lúcida, por lo siguiente, y esto es lo que está pasando. Cuando le pusimos el nombre a la Fundación para la Confianza, yo quería ponerle Fundación contra el Abuso, ¿no? Porque era, para que hay que ponerle anestesia o otra cosa, ¿no? Esto estamos haciendo una fundación contra el abuso. Pero me di cuenta de que hay abuso porque hay confianza, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, lo que se destruye muchas veces cuando hay abuso es la confianza. Y la confianza es básica. Sin confianza no tenemos relación ni comerciales, ni amorosas, ni amistades, ni relaciones educacionales, no tenemos nada, ¿no? Se destruye la sociedad sin confianza. Es como es como el espacio entre las moléculas que le permite estar juntos, ¿no? La confianza. Entonces traté de averiguar qué es lo que era la confianza. Yo venía terminando mi doctorado en filosofía, entonces dije, aquí hay que investigar los conceptos, ¿no? Entonces me puse a leer varios estudios, y uno de los estudios que me llamó mucho la atención de confianza, le preguntaban a una señora en una población si es que ella confiaba en su vecina. Dijo, no, yo no confío en mi vecina. Pero usted, por ejemplo, ¿le dejaría las llaves de su casa? Por supuesto, le dijo, siempre las llaves de mi casa, ella me las deja. ¿Pero usted confía? No, yo no confío en nada en mi vecina. Okay. ¿Usted le prestaría 5 lucas a su vecina? Bueno, obvio que le presto 5 lucas y después ella me presta a mí y así hacemos. ¿Pero confía en ella? No, yo no confío en mi vecina. Entonces, dije, aquí o nos está agarrando para la palanca o hay conceptos que están de confianza que están en conflicto. O no es claro lo que significa confianza. Entonces dije, parece que cuando entendemos confianza, entendemos solamente confianza ciega. Entonces dije, aquí hay que problematizar. Y la confianza ciega, que es lo que es pura ceguera al final, ¿no? Como yo, mira, confía ciegamente en mí. Y eso ya crea un espacio de abuso. O yo, no, oye, mira, te voy a contar algunas cosas, no, si yo confío ciegamente en esto, ¿no? Y dejamos un espacio medio cerrado. Y además, cuando comenzaron a salir las denuncias por abuso sexual en la iglesia, en las universidades, en las instituciones en general, en la institución médica, en los colegios, en los jardines infantiles, en la familia, no es que comenzaron a haber abuso. Yo lo conversaba con mucha gente y la cantidad de abusos son muy grandes durante mucho tiempo, pero no lo veíamos, ¿no? O no queríamos verlo, o la manera en que lo veíamos era como algo transparente, es decir, no podíamos tocarlo. Y cuando cae un poco el velo, nos dimos cuenta que había una realidad muy grande que provocaba mucho dolor, mucho trauma, mucho sufrimiento. Creo que un investigador en Estados Unidos decía, si fuéramos capaces de aislar como la causa de un porcentaje muy grande de las enfermedades, y él describió una serie de enfermedades tanto psicológicas, físicas, sociales, era enorme, y los porcentajes eran también tremendos. Dijo, todos nos abocaríamos a eso. Y sin embargo, sabemos, ¿no? Tenemos clarísimo cuál es esa causa, y no nos hemos hecho cargo, y tiene que ver con el abuso, en este caso, abuso sexual infantil, ¿no? Y maltrato infantil. Hoy día hay investigaciones, la última investigación que se ha hecho en el ACE, que es el Adverse Child Experiences, que es increíble, que se han hecho en Estados Unidos, y donde hay un estudio con más de 80.000 personas. Se ha demostrado incluso que las personas que han tenido experiencias adversas durante la infancia tienen 20 años menos que el resto que no lo ha tenido.
en Estados Unidos se están dando cuenta de lo que tienen que hacer eso, ¿no? Y que tiene que ver con el trato. Estoy diciendo que había una realidad que no veíamos. Y pasa lo mismo ahora con el acoso, con la violencia de género, con la violencia de género o el feminismo. No se trata solamente de las mujeres, ¿no? El feminismo no es un problema como de las mujeres y para las mujeres, ¿no? El feminismo es un problema de todos, ¿no? Y ahí, bueno, hay muchas concepciones del feminismo, ¿no? Pero el feminismo también hay una necesidad de mirar lo diverso, ¿no? Como lo inclusivo, y que tiene que ver casi podríamos decir, hay un filósofo francés que hablaba de la importancia del extranjero, es decir, el que no es siempre igual, el que no es siempre mi compañero de mi tribu, el extranjero que muchas veces puedo ser yo, puede ser la mujer, puede ser el transexual, puede ser el extranjero de otro país, ¿no? Lo diverso. Y ahí cuando comenzaron a caer esos velos empezamos a ver muchas otras cosas, ¿no? Como empezamos a ver que había, por ejemplo, hicimos una investigación en la fundación con todas las de la ley estadística, ¿no? En la región metropolitana, que nos mostraba que el 25% de los santiaguinos habían sufrido experiencias de abuso sexual antes de cumplir los 18 años, ¿no? En el caso de las mujeres un 39% y en el caso de los hombres un 18%. Esto va desde toqueteos hasta producción de material pornográfico, ¿no? Infantil, ¿no? Obviamente tenemos la diferencia por tipo de abuso, pero el agregado da eso, y que es bastante brutal, porque además las consecuencias son muy grandes. Ahora bien, ¿qué pasa con eso, no? Porque cuando abrimos un velo tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces hay dos posibilidades: uno, cerrarlo de nuevo porque en realidad es demasiado grande, no podemos hacer nada. La otra, que es la típica también, es decir, es imposible tener buenas relaciones humanas, ¿no? Es imposible porque en realidad hay tanto abuso, hay tanto acoso, hay tanta discriminación que en realidad todos los profesores son abusadores, todos los curas son abusadores, todos los políticos son corruptos, y empezamos una escalada que nos deja en la misma situación inicial, ¿no? Que no hay posibilidad de confianza. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacernos cargo, porque no creemos que sea como la solución, ¿no? Y tampoco la manera realmente seria, madura de enfrentar como esta crisis, ¿no? Dijimos, porque también cuando tú no confías en nadie tampoco puedes pedir ayuda, ¿no? Cuando no confías en nadie no puedes establecer relaciones, no puedes establecer una relación ni de amistad, ni de pareja, ni educacional, ni económica, nada. Y eso no me parece que sea la solución. Nosotros nos dedicamos también mucho a mirar instituciones y nos damos cuenta inmediatamente, mira, esta institución está pegada en la confianza ciega, es decir, no ven el problema, niegan el problema, están en el negacionismo. Esta otra organización, colegio, jardín infantil, universidad, están en la desconfianza total, es decir, todo es abuso, ¿no? Todo es considerado abuso. Y si todo es considerado abuso, no podemos distinguir, ¿no? Si todos son abusadores, no sabemos quién es el verdadero abusador o abusadora, y no podemos por lo tanto tampoco establecer o identificar cuáles son las relaciones sanas que nos cuidan, ¿no? Entonces, ahí fue como nosotros dijimos, tenemos que crear como porque, ojo, la confianza no es una relación, la confianza es un contexto que nos permite relaciones. Fuera de los contextos abusivos es muy difícil que haya un abuso, o fuera de un contexto abusivo es muy difícil que un abuso pase colado. En un contexto de cuidado, ojo, en un contexto blindado, ¿no? Porque el contexto blindado no existen y son ciegos, ¿no? De hecho ahí viene la palabra blindar, ¿no? De blind. Pero en los contextos de cuidado, de confianza lúcida, le decimos nosotros, las microvulneraciones, los microabusos se ven inmediatamente y uno puede enfrentarlos, ¿no? Y puede identificarlos, ¿no? Entonces nosotros tenemos 4 líneas en la fundación de trabajo, 4 puntos que son importantes y que creo que hay que enfrentarlos siempre: la prevención, la detección, la intervención y el acompañamiento. Son las 4 maneras de intervenir una organización para crear un contexto de confianza lúcida. Ahora,
voy a solamente nombrar los contextos, cuáles son los pilares de la confianza lúcida, que nos han ido haciendo mucho sentido en el trabajo con organizaciones. Todas las organizaciones están expuestas a la vulnerabilidad porque es parte, ¿no?, de las relaciones humanas, como decía la Claudia, porque sin vulnerabilidad no hay trabajo humano, ¿no? Y sobre todo probablemente en áreas del trabajo humano que tienen que ver con la actuación, o el arte, o la música, donde la fragilidad es material, ¿no? Es material de trabajo importante, y no podemos negarlo, no podemos tampoco cerrarnos a eso, pero sí podemos ver cuál es el sentido de hacerlo, y el sentido orienta, ¿no? En todos los sentidos de la palabra sentido, el sentido orienta, ¿no? Lo que es muy bueno. Entonces, realmente lo primero es la justicia, ¿no? Pensar que en un contexto nos vamos a transformar en un contexto de confianza lúcida si asumimos que queremos visibilizar la justicia. Si los tratados internacionales, la ley laboral, todas esas cosas, los protocolos, son parte de la justicia, es decir, de crear un pacto, ¿no? Un pacto escrito, es un pacto social. Algunas de las teorías de filosofía política hablan del pacto social, que es fundamental. Segundo, claridad. Como yo creo que la claridad es fundamental, es decir, referirnos a que desambiguar las relaciones, ¿no? Tener claridad cuáles son los tipos de contacto que vamos a tener, cuáles son los tipos de preguntas, cuál es la manera en que nos vamos a relacionar. Cuando lo dejamos en la ambigüedad, es fácil como perdernos y dejar espacio a situaciones, palabras o personas abusivas, ¿no? Tercero, límites. Los límites no son solamente un factor de rechazo, son también un factor de encuentro, pero encuentro sano, ¿no? O sea, si no hay límites no nos encontramos, ¿no? Nos perdemos. Ahora, si esos límites se fusionan, tampoco nos encontramos, ¿no? Es importante que los límites son parte de la claridad, es decir, estos son los límites de encuentro. En arquitectura, la primera clase sobre el habitar habla de los límites, que permite que haya un espacio. Sin límites no hay espacio, y sin espacio no hay encuentro. Entonces, es importante delimitar. Yo con los límites no son solamente un problema metafórico, sino también, es decir, ¿saben que acá vamos a poner límites? Por ejemplo, en los chats, los profesores van a tener, o no van a tener espacio, o van a tener un espacio súper delimitado y súper claro. Esto es el límite, ¿no? Nosotros no vamos a aceptar en los chats, por ejemplo, de los profesores o de los comentarios, chistes machistas o ofensivos o racistas o sexistas o no sé, cualquier otro tipo de discriminación, porque muchas veces nosotros lo naturalizamos y seguimos ahí. Y tenemos derecho. Y también vamos a crear estrategias para poder hacerlo, porque para no transformarnos solamente en el tonto grave que dice a todo que no, sino que, ¿sabes qué? Vamos a tener una estrategia de conversación. La comunicación es importante, evidente, ¿no? Y estamos en dos extremos, ¿no? Podemos pensar la comunicación desde la confianza ciega, es decir, negar la palabra, o desde la desconfianza generalizada, desde la comunicación agresiva, ¿no? Nosotros creemos que la palabra clara, entregada, compartida, incluso conflictuada, es sana, ¿no? Ahí el conflicto probablemente, como lo planteaba súper bien la Claudia, es fundamental. Porque sin conflicto, es decir, sin confluencia de distintos puntos de vista, no vamos a ver lo que vemos. Ustedes ven una parte de la sala, yo veo otra parte de la sala, y ninguno de los dos tiene razón. Los dos tenemos razón. Y tenemos que, la única posibilidad en que yo podría estar equivocado, es que decir, ustedes están equivocados. Como ustedes no ven la sala, yo veo la sala. Ese sería el único error que podríamos decir, que podríamos cometer. Entonces, el conflicto es fundamental porque si no nos perdemos. Entonces, ¿sabes qué? Hay un conflicto que nos da a conocer una crisis que hay que enfrentar, porque si no, después nos vamos a desorientar también. Y por último, y con esto cierro, porque es lo que ustedes están haciendo ahora, la valentía es fundamental. La valentía de enfrentar una crisis, de poner límites claros, no solamente para rechazar, sino también para encontrarnos. La valentía para
denunciar si es necesario, la valentía para buscar justicia y no solo venganza y no solamente y no negación, la valentía para hacernos cargo de las diferencias que nos complementan y no solamente nos amenazan, es una manera de crear un espacio de confianza lúcida. Y esa es la invitación que nosotros hacemos en este convenio entre la universidad y la fundación, que es lo que nosotros llevamos varios años haciendo y creemos que es algo bueno, ¿no? Cuando hay una crisis de este tipo, voy a usar esa típica suitequería que decimos a veces, ¿no? Pero es verdad, es una oportunidad. La crisis en este caso es una oportunidad porque permite ver espacios que no veíamos, permite ver probablemente diferencias que no veíamos y que antes pasábamos la planadora porque necesitábamos tener pura unidad, ¿no? Y en este sentido va a ser, tener un nuevo pacto, crear un nuevo pacto social en el sentido o que busque el sentido de aquello en que nosotros nos estamos encontrando hoy día. Me parece que es tremendamente bueno. Y también dejar probablemente de lado situaciones, opiniones, visiones, palabras, chistes, que se habían naturalizado pero que son muy violentas. Porque hoy día estamos viendo el daño que provocaban algunas violencias y no estamos atreviendo a decirle violencia a lo que era violencia y que lo veíamos como, aquí haciendo una metáfora, solo pecados, ¿no? Muchas gracias. Oye, tenemos un espacio breve de tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta o Sí, preguntas un difíciles. comentario o aclaración. Sí. Preguntas fáciles. ¿Alguien? Sí, Cristian. Yo creo que nos escuchamos, no sé si lo necesitas, ¿sí? Bueno, bueno, muchas gracias por la... No sé si te escucho al final. Bueno, ahí. Sí. Yo les quería hacer una pregunta que a mí también me ha rondado y tiene que ver con el reconocimiento de la subjetividad y la intersubjetividad entre las personas y de la intención. Porque esto que decía Claudia de la mirada, por ejemplo, que es tan violento, que se puede entender perfectamente, ¿de qué manera poder trabajar algo tan intersubjetivo entre la intencionalidad que tiene un hombre, en este caso hombre o mujer, para hacerlo más fácil, de una mirada que es seductora, de una mirada que es intimidante, y la representación que tiene esa mujer de poder sentirlo de esa manera versus algo que esa persona también puede hacer, se puede equivocar en la intencionalidad? Esa es mi pregunta. Bueno, es súper interesante, tiene que ver con dar posibilidad de expresarlo, te fijas, de solucionar, sabes que me equivoqué, pero que cuando se plantee no genere, y por eso esto es diádico, pero es de dos, pero también es contextual, es que no genere terror de por qué se hizo, por qué se dijo. Lo pensaba, por ejemplo, es un desafío. Yo tengo un sobrino que él es Asperger, y para nosotros ha sido todo un tema el incorporar el que se respete su necesidad de límites corporales, que es distinta a la de otros niños, y que no tenemos por qué estar por la vida explicando cada vez que vamos a llegar a algún lugar para que no lo maltraten. No, lo que pasa es que mi sobrino tiene... No, eso es... Si alguien dice ya nosotros estamos tan acostumbrados que hasta a mí se me olvida a veces y saludo y pongo porque lo que hacen ellos, y lo hacen ahora todos mis sobrinos porque les encantó esto de poder ponernos límites a los más grandes, nos ponen la mollera, entonces hacen así. Y lo que fue, yo tengo de todo en mi familia, hay reinarme campesina, hay gente más antigua, hay gente más... Al principio fue un shock, pero pudimos conversarlo y se pudo entender. Y ya no es el niño el que tiene, sino que todos hemos empezado a incorporar. Si todos podemos en algún minuto
no sé, estoy pensando en los colegios, me ha tocado un colegio y de repente una niña siente que se sintió incómoda porque el profesor se acercó, que pueda decir me sentí incómoda, y que el profesor no lo sienta como una afrenta, y que el contexto no lo sienta como una falta de respeto o una limitación, sino que eso se pueda conversar y que se pueda incorporar, que no todos somos de piel, porque además hay una obligatoriedad tener que aguantar, porque para todos es igual, y la verdad es que no para todos es igual. Tengo un alumno que algún día me dijo, porque él es súper galante, ¿cómo le va, profesora? ¿Cómo ha llegado, profesora? Qué hermosa que vive el video, profesora. Para mí era un juego, porque él era muy simpático, pero un día llegó muy complicado porque llegó a su trabajo y a la secretaria, ¿cómo le daba buena moza? Le lanzó. Y él dijo, ¿sabes qué? A mí no me gusta, y habló con su jefe y dijo, no me gusta que me... Para ella era incómodo. Entonces él me dijo, yo nunca tuve la intención. Y dije, sí, pero en tu lugar de trabajo y en el contexto en el que estamos, en que ya las personas pueden decir que les desagrada, vas a tener que poner atención en que para ella es incómodo. Y no es decir, tú eres un agresor, es que tenemos derecho a poder poner nuestros límites de manera respetuosa. No es una agresión de parte de ella hacia él decirle, no me gusta que me trates así. Además, él era su superior, por lo tanto, para decirle ella eso a él fue súper difícil. ¿Ya? Entonces, es poder abrir esos espacios y reconocer que no porque siempre se ha hecho está bien, que muchas veces tus subalternos, tus alumnos u otras personas han tolerado porque no se atrevían a decir, es que esto es incómodo. Y que cuando sale hay que dar ese espacio para poder conversar. Por suerte está la Claudia para preguntas difíciles, porque yo... Hola, ¿cómo están? Hola a todos. En su experiencia como fundación, ¿han logrado identificar estructuras dentro de las instituciones que puedan ser como obstaculizadoras o facilitadoras para estos procesos de cambio sociocultural dentro de las organizaciones y que permitan la conformación de comunidades sobre la base de la confianza lúcida? Sí, como nosotros hemos intentado como identificar algunas dinámicas o características incluso institucionales que son como las que favorecen más la confianza ciega, las que favorecen más la desconfianza total, y que son, nosotros le llamamos como instituciones como patológicas, ¿no? Porque no protegen, porque niegan, porque son violentas, o porque no se ve a veces la violencia. Incluso pensando que pueden haber organizaciones que están en el paradigma, se llama el paradigma de la confianza ciega. Puede que no hayan situaciones de violencia directa, pero sin embargo, si es que hay una violencia directa no se ve, ¿no? Y también hemos tratado de identificar algunos como estructuras que pueden favorecer la confianza lúcida, ¿no? Eso, y probablemente eso va a ser parte del trabajo que vamos a ir realizando durante este tiempo, ¿no? Hay bastante más literatura con eso, no tanto de confianza lúcida ciega o desconfianza total, sino que van describiendo dinámicas organizacionales que van, por ejemplo, a mí me gusta mucho identificar la confianza ciega con una confianza narcisista, ¿no? O sea, porque solamente se ve a sí misma, ¿no? Y no deja espacio para otra cosa, y la desconfianza total como una confianza paranoide, ¿no? Donde no es capaz de establecer relaciones que sean significativas, que sean como nutritivas en el sentido amplio y que puedan crear espacio de reconocimiento mutuo. Y una confianza lúcida, una confianza sana. La palabra lúcida se puede confundir, pero una confianza en un espacio de luz al final, ¿no? Como queremos prender la luz en esto. Sí, yo creo que tiene que ver principalmente con el poder. Creo que lo lúcido tiene que ver con reconocer la fragilidad que tenemos entre las manos y poder mirarlo sin miedo y plantearnos desafíos a la luz de eso, con la responsabilidad que eso significa, ¿ya? Otorgando la responsabilidad a quien corresponde. Por lo tanto, desde ahí, base de los abusos y de las dinámicas abusivas, el silenciamiento, el no poder hablar, el de que hayan cosas tabú, autoridades que no se cuestionan, situaciones que no se plantean,
cuando tú empiezas a ver que hay cosas que es mejor no hablar para mantener la homeostasis y la estabilidad del sistema, ahí hay que preguntarse qué es lo que nos está pasando. Ahí es donde uno tiene que poner especial ojo, porque no solo abuso sexual, sino que aquí estamos hablando de el poder reconocer la valía y la importancia del otro. Cuando no te ven, eso también atenta a tu dignidad y tu conformación. No existir es súper doloroso. Tenemos Todos hemos visto en este último tiempo y hemos contemplado con estupor y con horror todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor y que no lo habíamos visto o no lo queríamos ver, ¿no? Sobre todo en relación a las instituciones y las universidades, los lugares de trabajo, el abuso, el acoso, el maltrato, pero en la Iglesia Católica sobre todo, ¿no? Para muchos de nosotros fue un derrumbe tremendo, sobre todo por el rol que la Iglesia Católica jugó en un momento determinado de nuestra historia. Y si no hubiese sido por personas como ustedes e instituciones como ustedes, probablemente nunca nos hubiésemos enterado de los Caradimas, de los PREC, de tanto que todos conocemos porque vemos las noticias. Y mi intervención va para allá, simplemente no quería dejar pasar la oportunidad de decir simplemente gracias. Anita. ¿Te paso el micrófono, Anita? No. La capacidad de los actores para hablar por sí. Se les nota, ¿no? Hay algo que a mí me inquieta, que respecto al lenguaje, que lo hemos conversado más de alguna vez dentro de la gente de las artes, que está dentro de la universidad, y es una cierta, que hay que educar, yo creo también ahí, y es una cierta, que todos lo hacemos, una cierta forma de discriminación que adoptaron los chicos porque alguien los hizo adoptar. Nosotros venimos de una sucesión de perversiones sociales que nos han hecho estar como estamos, que es el que todas las personas que nos atienden dentro de la universidad son tíos o tías, ¿no? O sea, en la nada. Todos son tíos, todos son tías. Y lo otro, que todos lo hacemos, me incluyo, es que a la persona que tiene un rol un poquito más bajo que el nuestro dentro de la universidad, lo tratamos como con diminutivo. Juanito, la Teresita, el Renecito, y el señor se llama René, o se llama Juan, y la señora se llama Carolina, y la Carolita. Así, y yo creo que desde ahí hay que empezar a cambiar algo que hace que nosotros seamos cómplices tontamente, que nos den más lucidez, de justamente crear una discriminación de ese tipo que tiene que ver con el lenguaje y que afecta nuestra relación con esa persona. Porque el Juanito siempre va a ser el Juanito y está mezclado perversamente con una relación de cariño. Y creo que no es así. Gracias, Ana. Gracias, me llamo Ana. Es más, me llamo Ana. No sé. ¿Alguien más? María Elena. Nos quedan 3 minutos. Ya, particularmente yo creo que hemos vivido una situación bien compleja en las escuelas de arte, y hablo por mi área, las artes escénicas, no solamente al interior de esta universidad, sino que parece que hay, digamos, una situación general en toda la escuela, y que suele confundirse un poco lo que es la vivencia del arte, que es subjetiva, en la práctica del arte, que es absolutamente objetiva. O sea, para que yo ejecute, para que yo ensaye, para que yo trabaje, para que yo me relacione, son prácticas objetivas, de respeto, de límites, etcétera, etcétera. No creo que esto suceda más en las escuelas de teatro, porque en general a veces nos cambiamos más de ropa de forma más
libre. O sea, yo tengo una anécdota preciosa de estar en mi oficina de dirección de la escuela y llegar una alumna a hablar conmigo en calzoncillo. Porque él no se dio cuenta de que estaba en calzoncillo. Él no sabía que estaba en calzoncillo. Era una ropa de cena de él y él vino a hablar conmigo algo, ¿no? Entonces uno mira y dice, Señor, por favor, ¿no? Entonces esa práctica que tenemos nosotros está en ese momento además sufriendo un morbo muy complejo afuera. Los diarios han puesto a disposición sus páginas para explotar ese morbo, ¿no? Y no creo que las escuelas de teatro o de danza, etcétera, sufran más o menos que otras escuelas de ingeniería, de medicina, como lo vimos medicina, de esto, del otro, ¿no? No sé, me gustaría ustedes que están pasando por instituciones, particularmente esto de las artes, que de alguna forma nos llega tanto, esta cosa de que siempre van a ser los antros de putas, maricones, drogadictos, etcétera, etcétera, y por eso ya existe una cosa, una vez más, porque los casos reales son reales de una mala conducta. O sea, si el profesor llama a las 12 de la noche a una alumna, va a preguntar, oye, mijita, ¿cómo estáis? Es una cosa que está fuera de eso, o sea, eso tiene con práctica, ¿no? Eso quería saber de ustedes. No, primero te agradezco el señalamiento. Mi marido es actor, ¿ya? Y es la persona más seria y recta que conoce, llega a ser grave. No, sale de este estereotipo que tiene la gente en torno a los actores. En rigor, en todos los espacios de relaciones se pueden dar situaciones de abuso. Lo que tiene el abuso tiene que ver con los espacios de poder, ¿ya? Que sea muy conocido en este minuto lo que está pasando en televisión o en espacios de teatro tiene que ver porque hay cuotas de poder en las artes escénicas que no podemos soslayar y que han sido incuestionadas en algún momento, ¿ya? Eso por una parte. Y que así como en medicinas alternativas, en disciplinas físicas, ponte tú, en gimnasia, como tienen espacios de poder y como tenemos todavía muy ligada la disciplina educativa, ya toda la mirada de como nos enseñaron, cómo se enseñaba, que era con una disciplina incuestionada, donde el que te enseñaba, el maestro, tenía control sobre todo tu ser, ¿ya? Nos cuesta distinguir los límites y hay algunos maestros y hay algunas personas que ven al maestro mientras más duro, violento y ilimitado en su control le dan mayor valor, ¿ya? Entonces sí ocurre que algunos maestros de distintas disciplinas han cometido abuso porque se han valido de ese poder que lo entrega el contexto. Y eso lo puedes encontrar en todos los procesos de formación en las universidades. Hay vacas sagradas que son tremendas y que así es como se han ido destapando. No partió el destape principalmente por teatro, partieron por ciencias sociales, ¿ya? Derecho, tiene que ver con el poder. Y eso para nosotros es fundamental, que es mirar, problematizar las relaciones de poder, no porque el poder sea malo, sino cómo se establecen límites al poder. Las convenciones de derechos humanos lo que son límites al poder estatal. La Convención de Derechos Humanos fue porque se vio que a la luz de las leyes los estados podían violar derechos humanos de sus ciudadanos. Para eso son los derechos humanos. Y eso tiene que ver con la conversación que vamos a instalar acá, que es cómo podemos reconstruir y deconstruir esa forma de relacionarnos. En teatro tienen que desarrollar la subjetividad, pero a veces se ha malentendido el transgredir la intimidad psíquica del que está aprendiendo. Y eso es un tema que se puede trabajar. Pero eso también pasa en psicología, eso también pasa en medicina, eso pasa en trabajo social, en que a todas nos ven de una determinada manera. No solo tiene que ver con el desarrollo de la corporalidad, la transgresión, ¿no? Eso. No sé si respondo. Gracias. Ok, vamos a cerrar. Yo quiero hacer solo esta reflexión. Los que estamos en el sistema hace muchos años recordarán que cuando empezamos a discutir la necesidad de acreditar calidad, una de las cosas que decían aquellos que no querían incorporarse al sistema, que esto era una condena. Porque como la acreditación tenía una cierta cantidad de años, esa se iba a vencer y por lo tanto entrábamos en una maquinaria que no iba a parar nunca más. Y efectivamente así fue. Y así fue afortunadamente.
Yo creo que con este proceso pasa lo mismo. Estamos hoy día conversando de un nuevo trato, pero una de las cosas que se han dicho es que efectivamente esto es dinámico. Tú hablabas delante, no se puede determinar. Y hay que seguirlo conversando. Y uno quiere categorizar, y uno quiere definir, y no puede, porque es dinámico. Por lo tanto, lo que estamos entrando es un proceso dinámico en el que tendremos que estar permanentemente revisando. Y esto también es personal. Así como en algún momento nos encontramos, contabas tú, con la tecnología, bueno, los hombres nos hemos encontrado con nuestro machismo, tenemos que reeducarnos. Yo he dicho eso otras veces y digo que estoy en ese proceso. Y efectivamente es así. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que asumir que este es un desafío permanente en el que tenemos muchas cosas que aprender, tendremos muchas cosas que cambiar, tendremos muchas cosas que instalar y reinstalar, tendremos que construir y deconstruir. Pero bueno, vuelvo a decir, como lo dije en las reuniones de profesores, los que estaban ahí presentes lo recordarán. Si esta conversación y esta reflexión no la hace una universidad, entonces ¿quién la hace? Por lo tanto, no nos queda otra que hacernos cargo de esto, personal, colectiva, institucionalmente. Vamos a firmar, José Andrés y yo. Miren la paradoja aquí, ¿ven? Una es celestita y la otra es rosadita, ¿eh? Seguramente porque alguien en admisión pensó para las postulantes y los postulantes.